Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, pues la verdad es que me veo en la obligación de hablar sobre este reciente y lamentable caso que acaba de suceder en Sueca, como todos sabéis, porque además no se habla de otra cosa. Ya desde el primer momento que surgió el tema, pues pensé en hacer un vídeo, pero bueno, creo que siempre hay que esperar a tener un poco más de información porque, bueno, de hecho ya sabéis que la primera hipótesis que se barajó en un principio fue que el padre se hubiese declarado culpable para proteger al hijo. Y de hecho, lo que es un poco fuerte es que yo en su momento me metí en mi aplicación de Threads, como sabéis, a través de Instagram, y empecé a leer una serie de comentarios de la gente ya dando por hecho que esa hipótesis es la única y que efectivamente que el padre, que está claro, que está defendiendo al hijo, que menudo ejemplo, que no sé qué, es decir, poniendo a parir al chaval de tan solo 13 años sin saber qué es lo que ha pasado, que solo es una hipótesis, que puede haber muchas posibilidades. Y entonces, como veo que la gente está, pues eso, porque yo entiendo que ante un crimen como este, pues la gente lógicamente reacciona eh, pues de manera bastante brusca y hay ciertas cosas que no se tienen en cuenta, entonces todo el mundo allí poniendo un poco a parir al chaval de 13 años que ya os digo, que existía esa posibilidad, sí, pero no dejaba de ser solamente eso. Entonces yo me limité a hacer un comentario un poco pacificador diciendo que bueno, que no nos adelantásemos a los acontecimientos y que no hiciésemos juicios morales mientras no tuviéramos más información, porque había muchas posibilidades y realmente ninguno sabíamos lo que había pasado allí dentro, que había que esperar a las evidencias, a las pruebas y demás. Bueno, pues me pusieron a caldo. O sea, por poner ese comentario, recibí todo tipo de comentarios. También hubo mucha gente que le dio me gusta, pero muchísima gente en plan, ¿qué estás justificando un crimen como este? O sea, qué pena, qué fuerte. Otros, pues si fuera tu hijo ya verías como no sé qué. Pues bueno, o sea, poniéndome a caldo digo yo, pero vamos a ver, entonces claro, ya me cabré y ya puse un comentario en plan, bueno, lo primero, digo, veo que aquí la gente, o sea, no sabéis leer, eso lo primero, digo, o no sabéis interpretar lo que leéis, porque ya me dirás en qué parte de mi texto estoy justificando nada. Yo lo único que estoy diciendo es que no se puede todavía dar por hecha una hipótesis porque todavía no tenemos ni evidencias ni pruebas y no sabemos absolutamente nada de lo que ha pasado, con lo cual lo único que digo es que no nos precipitemos a juzgar. Eso no quiere decir ni muchísimo menos que una persona como yo esté justificando semejante barbarie. ¿Vale? Y de hecho a los hechos me remito. Esa primera hipótesis ya ha caído por su propio peso y ya parece haberse demostrado que no es lo que pasó realmente. Entonces, bueno, como esa hipótesis se están barajando otras muchas. Es decir, que todavía, pues tenemos cierta información, pero tenemos la información que tenemos, que es la que sabemos a través de los medios de comunicación, que también es cierto que ya sabemos cómo son los medios de comunicación. Pero bueno, no obstante, yo voy a empezar el relato desde el principio de cómo más o menos se sabe que sucedieron los hechos de alguna manera, pero ya os digo, siempre con mucha cautela, porque por ahora hay dos vías. Por una parte tenemos a lo que sería un asesino confeso, porque es una persona que se ha delatado a él mismo como asesino, pero por otra parte no podemos hablar de un asesino mientras no haya un juicio que declare que efectivamente esta persona fue asesina, por lo tanto tendríamos que hablar, al menos criminológicamente hablando, de presunto asesino, independientemente de lo que cada uno podemos pensar de forma individual o que estemos convencidos de que sí o de que no, ¿vale? Es decir, hasta que no se demuestre en un juicio y no haya una condena, ¿vale? Independientemente de que este hombre haya sido o no, no podemos hablar, ya os digo, podemos decir que sí, que es un asesino confeso y poco más. Pero bueno, yo básicamente aquí tenemos un poco pues a la familia, aparte de la familia del pobre chaval, ¿no? Que la verdad es que es increíble, sin ninguna duda el caso, es una cosa que no tiene ningún sentido. Pero bueno, vamos a empezar un poquito con el relato de los hechos un poco por orden y ya os digo de lo que sabemos, ¿vale? Porque de lo que no sabemos no podemos hablar, así que no vamos a dar nada por hecho. Entonces, básicamente los hechos son que el sábado por la tarde, a eso de las 6:30, un hombre de 48 años
identificado como Juan Francisco F.M., entra en un cuartel de la Guardia Civil de Sueca con toda la ropa manchada de sangre y en un estado de evidente agitación, y sin que nadie lo buscara, se dirige directamente a los agentes y les dice que ha matado a un menor de 13 años. Ante esta declaración, pues los guardias lo detienen de inmediato e inician, lógicamente, lo que es la instrucción del caso, ¿vale? Eso se sabe. El hombre no ofreció resistencia y, según las primeras investigaciones, dejó claras dos cosas. Una, que el niño asesinado era amigo de su hijo, que ambos tenían 13 años y que el suceso había ocurrido en la vivienda familiar, no se especifica dónde, donde los chicos estaban jugando a videojuegos y haciendo tareas. Tras confesar esto, entregó las llaves de su casa y los agentes se dirigieron de forma inmediata al domicilio señalado. Entonces, bien, una vez que están en el interior de la casa, los agentes del grupo de homicidios de la Guardia Civil efectivamente encuentran el cuerpo de este niño pobrecillo de Alex en el baño, ¿vale? O sea, que se sabe que los hechos ocurrieron en el baño, tendido boca arriba sobre un charco de sangre. Y lo peor de todo es que presentaba múltiples heridas de arma blanca en el torso, muchas de ellas mortales de necesidad porque se habían realizado, y luego lo veremos con la autopsia, muy cerca del corazón por esa zona, compatibles con la fuerza de una persona adulta y además también signos de golpes, porque quien fuese en este caso, que se da por hecho, pero ahí estamos, se ensañó pero bien con el pobre chaval. Además, cerca del cuerpo se halla ese cuchillo de cocina, con lo cual las pruebas las tenemos, las evidencias están ahí, con lo cual va a haber una condena claramente, porque no se ha limpiado la escena, se han dejado todas las huellas y además se encuentra un bate de béisbol. O sea, qué barbaridad para utilizar esto en contra de un niño de tan solo 13 años y además, ¿por qué? O sea, aquí la cuestión es cuál ha sido la motivación, que es lo que todavía evidentemente no se tiene claro ni se tendrá claro hasta que se produzca el juicio, aunque, como digo, hay varias hipótesis. Entonces, lógicamente, los investigadores, al encontrar esto allí, pues lógicamente consideran estas armas como las posibles armas del crimen, ¿no? Entonces, desde el primer momento, esa confesión, digamos, directa de este supuesto autor, se configura la línea principal de la investigación. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo de siempre, que como no sabemos absolutamente nada, los agentes no descartan de inmediato otra serie de hipótesis por varios motivos. Es decir, en principio, porque la versión del detenido era escueta, porque no aportaba detalles de cómo ocurrieron exactamente los hechos, y parece ser que el único otro testigo presencial, lo que va a quedar marcado de por vida, era el hijo de 13 años del arrestado, que también además declaró que su padre había matado a Alex. Entonces, por ese motivo, la Guardia Civil, lógicamente, pues mantiene abiertas varias líneas de averiguación hasta disponer de todos los datos forenses. Pero como esto ya se publica en la prensa, ya la gente da por hecho desde el minuto número 1 que sí o sí el padre está encubriendo al hijo, que menudo ejemplo, que no sé qué, que aunque sea menor, que claro que como es, que claro que es inimputable, que irá un tiempo a... bueno, todo lo que decía la gente, ¿no? En los comentarios, que iría durante un tiempo a un centro de menores, que qué triste, que no sé qué, en fin, una serie de cosas que ya os digo de las que no se puede hablar cuando no se tiene conocimiento. Entonces, según la versión del detenido, la que dio hasta ese momento, actuó por un ataque de locura, cuando vio que los niños jugaban en la consola y sin motivo aparente empezó a agredir a Alex, y antes de entregarse parece ser que llevó a su hijo a casa de sus abuelos y luego fue directamente a la Guardia Civil para confesar, y no ha detallado o no detalló en ese momento qué desencadenó la agresión, ni hay un relato coherente sobre un conflicto previo que explicara el estallido violento en ese momento.
Entonces, hay una serie de hipótesis abiertas que investigaba la Guardia Civil. Aunque esta confesión fuese clara, la investigación no puede quedar cerrada de inmediato. La confiesa, directamente culpable, pim pam. No, las cosas no funcionan así. Entonces, entre las hipótesis que inicialmente se barajaron, pues estaba que el propio detenido fuera el autor del crimen, tal y como había dicho, sin más implicaciones, es decir, un acto violento intempestivo ejecutado por un adulto. Otra, que el padre se hubiese autoinculpado para proteger a su hijo, que por edad menor de 14 años es penalmente inimputable en España, lo que habría evitado consecuencias penales directas para el menor. Entonces esta hipótesis surgió porque el único adulto presente en el domicilio fue el padre y porque las declaraciones eran escasas en detalles concretos. Pero claro, esto hay que analizarlo con cautela, porque mucha gente dice, claro, vamos a ver, pero si es que si el chaval era inimputable, ¿por qué su padre iba a inculparse? Bueno, pues en caso de que hubiese sido así, básicamente no creo que hubiese sido porque el niño era inimputable, básicamente hubiese sido porque, independientemente de que sea inimputable, va a llevar una cruz de por vida que probablemente se tuviese que haber ido se tenga que haber ido del país una vez que salga del centro de menores, porque todo el mundo lo va a recordar siempre como un asesino y lo van a, en fin, como pasó con el Cuco en su momento, pero claro, en el caso del Cuco estamos hablando de un culpable real, ¿no? Otra de las hipótesis es que pudo existir alguna discusión o incidente previo entre los niños, un conflicto, por ejemplo, relacionado con la partida de videojuegos, otra circunstancia trivial, que escaló de forma trágica, aunque esto era todavía, ya os digo, totalmente especulativo y no confirmado, que tenemos la mala costumbre de cuando leemos una noticia ya darlo por hecho, joder, y es lo que estaba pasando con esta gente, ya poniendo a caldo al chaval de 13 años sin saber absolutamente nada. Y entonces, la última hipótesis es que existiesen posibles antecedentes de tensiones familiares o psicológicas del detenido que podrían haber influido en su comportamiento ese día. Se supo que en años recientes el hombre había estado registrado, para empezar, en el sistema de seguimiento, cuidado de violencia de género Biogen por una denuncia previa de su exmujer. Aunque ese caso estaba ya desactivado, pero cuidado que eso está ahí. Entonces esa línea también estaba siendo evaluada, todo esto en el momento, ya os digo, sin saber nada más, ni nosotros ni las autoridades, para determinar si podían existir patrones de conducta agresiva previos, lo cual parece ser que sí, al haber habido una denuncia, ya os digo, de violencia de género. Entonces, finalmente, la conclusión de los análisis forenses cambió sensiblemente el alcance de estas hipótesis, porque los resultados de la autopsia confirmaron que las heridas de Alex fueron causadas por varias puñaladas infligidas sin ninguna duda con la fuerza propia de un adulto. Era imposible que hubiesen sido realizadas por un niño, descartando la posibilidad práctica, a la luz de los hechos físicos, de que el menor fuese al menos directamente responsable o que el padre lo estuviera encubriendo o encubriendo otra autoría. Y también se concluyó que las lesiones coincidían además con lo que había declarado el detenido, reforzando la explicación de que él mismo las causó. Por tanto, tras la detención y ya el martes siguiente, 27 de enero de 2026, es decir, ayer, el presunto autor confesó de nuevo ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Sueca, donde se instruye la causa por un delito de asesinato. El juez declara prisión provisional comunicada y sin fianza, una medida que en España se aplica, como sabéis, cuando existe riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, y por supuesto porque estamos hablando de un delito muy grave, o sea, muy grave y con un ensañamiento y una alevosía que no hay quien se lo explique, o sea, yo... Entonces, a la llegada del detenido al juzgado, pues varios familiares y vecinos expresan evidentemente toda su rabia, repulsa, con insultos y reproches, lo cual es totalmente entendible, reflejo del profundo impacto emocional que tiene el suceso en la comunidad. Eso es algo que evidentemente ocurre siempre. Entonces, bueno, pues desde ese momento se han vivido escenas de consternación y duelo,
e incluso el ayuntamiento declaró 2 días de luto oficial con las banderas a media asta, organizando homenajes, digamos como un sentido acto con casi 500 compañeros del Club de Fútbol del Menor, quienes compartieron recuerdos y tristeza por lo ocurrido. Bueno, aquí vemos una jauría humana cuando el presunto asesino pues está siendo llevado a las dependencias judiciales y lógicamente pues la gente, ya sabéis, intenta echarse encima, le llaman de todo, es decir, eso es entendible totalmente ante un crimen de estas características, o sea, y realmente si se demuestra que ha sido culpable es lo que digo siempre, que les dejen, que dejen a los vecinos que hagan lo que tengan que hacer. Pero ¿qué pasa? Pues que tenemos todavía muchas cosas que esclarecer. Porque pese a la autopsia y la detención, no olvidemos que la investigación continúa, es que esto acaba de suceder ahora mismo. Entonces la información que tenemos, ya os digo, es mínima. Entonces, aunque ahora la versión del autor confeso ya va encajando con los hechos físicos conocidos, la Guardia Civil sigue analizando. Primero, los posibles motivos subyacentes o detonantes del ataque, es decir, la motivación siempre en un delito es primordial a la hora de juzgar cualquier tipo de delito de estas características, es decir, siempre hay una motivación, siempre hay un porqué, ¿vale? Salvo que seas un psicópata, que el porqué es por poder, porque eres así, no lo puedes evitar. Que pueda haber cualquier antecedente psicológico o de comportamiento del detenido, es decir, que hubiese sido víctima de alguna manera, porque lo de víctima es relativo, de algún trastorno psicótico, en fin, de algún tipo de enfermedad mental. Si hubo señales previas de conflicto entre los involucrados, ¿vale? Hay que saber cuál es el historial de estas familias y demás, que parece ser que se conocían, y si existen detalles de alguna manera de comportamiento del hijo del detenido que puedan aportar de alguna manera un contexto adicional a los hechos. Y todo esto va a ser clave, porque más allá de toda esta descripción de los hechos, lo que se busca entender, como os comento, es el porqué que puede llevar a un adulto a cometer semejante atrocidad, además en un entorno familiar y cotidiano, delante de su propio hijo. O sea, es que tiene mucha tela el asunto, ¿no? No deja de ser, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, está claro que hay que tener en cuenta de que en España la inimputabilidad funciona, ya sabéis, para menores de 14 años y esto lógicamente va a influir siempre en este tipo de investigaciones. Entonces, en esa tarde del sábado 24 de enero del 2026, Alex, un niño de 13 años, se dirige a casa de un amigo de su edad allá en Sueca, Valencia. Su familia y conocidos recuerdan que habían quedado para instalar, parece ser, un programa en el ordenador, ya que Alex tenía conocimientos de informática, y ya de paso aprovechar para jugar a videojuegos juntos. En principio el ambiente era el de una tarde normal de ocio infantil, pero ya veremos después que previo a esto hubo una charla de Alex con su madre antes de ir a la casa de este niño. Pero no nos adelantemos. A las 6:30, ya entrada la tarde, es cuando pasa todo lo que os he comentado anteriormente, que este hombre se presenta diciendo que ha asesinado al amigo de su hijo y demás, y que ha sido en el baño de su casa, donde efectivamente encuentran todo lo que hemos dicho, tanto el cuerpo del chaval, con las puñaladas, las agresiones y las armas supuestas que se han utilizado en el crimen. Entonces, bueno, pues la investigación desde el primer momento busca esclarecer tanto la dinámica del crimen como la motivación real. Porque, claro, en un principio el individuo dice que la agresión, pues, que se había producido sin motivo aparente, mientras ambos menores jugaban tranquilamente con videojuegos y dicen, no, que me dio un ataque de locura y hice esto y demás. Entonces, esa versión evidentemente no se corresponde a la realidad, ¿no? Y es objeto de análisis y contraste por parte de los investigadores y por cualquier persona con dos dedos de frente, ¿no? Aunque no se puede descartar ninguna hipótesis, está claro que el tío estaba como una cabra, sí, pero lógicamente habrá algún motivo, como veremos a continuación.
Entonces, se empiezan a recopilar datos adicionales, se toma declaración, como os comento, a la exmujer del detenido, por supuesto a los padres de la víctima y a todas las personas vinculadas con este individuo, además de explorar si el hijo del sospechoso también podría haber tenido, digamos, antecedentes de episodios violentos, ¿vale? Por lo que esa investigación en principio se mantuvo abierta, ¿vale? Hasta que llegaron los resultados de la autopsia. Entonces, ya os digo, una vez que lo ponen a disposición judicial y demás, bueno, pues todo lo que son familiares, vecinos y demás, pues van a reaccionar, como ya os he dicho, con una gran conmoción, indignación y, por supuesto, gritos y reprimendas al acusado. Sin ninguna duda, esta tragedia ha dejado y dejará durante mucho tiempo una profunda huella en Soca y en toda España. O sea, esto no se habla de otra cosa. Entonces, bueno, pues estamos hablando de que aparte de los homenajes, de los días de luto, pues se han incluido minutos de silencio, se han activado protocolos de apoyo emocional y psicológico, tanto a la comunidad educativa a la que pertenecía el menor, como para las familias afectadas, obviamente, porque ya me dirás cómo superas una cosa así, es que no la superas nunca. Entonces, bueno, se consigue hablar con esta mujer, que es una de las familiares del niño. No sabemos exactamente si es su tía, su prima. Bueno, eso no, por ahora tampoco lo vamos a contar porque no se sabe con exactitud, pero se sabe que se habla además públicamente en algún medio televisivo con esta familiar, básicamente. Y ya os digo, es que hasta ahora los datos conocidos, pues, o hasta ese momento, quiero decir que hasta que llegó la autopsia, era que ese niño de 13 años fue hallado muerto en el baño de la casa de su amigo por un ataque perpetrado por supuestamente su padre, quien se entrega voluntariamente a la Guardia Civil haciendo una confesión directa y siendo puesto en prisión provisional. Como en ese momento no había detalles forenses, ¿vale? Pues no tenemos ni unas causas ni una motivación precisa del crimen y, bueno, pues esto no está plenamente esclarecido de ninguna manera. Entonces, en principio, ¿cuál pudo ser la posible motivación? Bueno, pues ya os digo, es que los informes forenses completos no suelen hacerse públicos por completo hasta que la instrucción está más avanzada. Pero sin embargo, debido a la importancia del caso, los datos que han trascendido de lo que son fuentes oficiales y periodísticas nos permiten, digamos, ofrecer un resumen detallado y explícito de lo que revelaron las pruebas post-mortem practicadas al cuerpo de la víctima. Entonces, por la mecánica de las lesiones y la causa de la muerte, la autopsia se realiza en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, que determina evidentemente que la causa directa de la muerte fue, como os hemos comentado, múltiples heridas por arma blanca en la parte frontal del tórax, consideradas mortales de necesidad, como ya hemos dicho, y que por sí mismas eran suficientes para causar la muerte del niño de manera inmediata o casi inmediata. Por supuesto, esas puñaladas no tenían la fuerza física propia de un menor, ni en el patrón, ni en la profundidad, ni en las características de las heridas. Permitió que los forenses concluyeran que fueran infligidas por la fuerza de un niño, sino de una persona adulta y, ya os digo, de ninguna manera por un niño de la misma edad que la víctima. Además, esas heridas en el pecho, como os comento, el menor también presentaba cortes y lesiones en las manos y antebrazos que, bueno, evidentemente, y es lo más probable, han sido, digamos, interpretados por los especialistas como lesiones defensivas, es decir, indican que el niño, lógicamente, ante el ataque, intentó protegerse e interponer las manos, digamos, frente al ataque, ¿no? Algo que suele ocurrir de manera, ¿cómo diría yo? O sea, es que eso te sale de manera natural
cuando la víctima es consciente de la agresión y evidentemente trata de evitarla, aunque no tuviese nada que hacer el pobre, ¿no? Así que, como os digo, aparece boca arriba en ese suelo del baño, rodeado de sangre, lo que coincide con este relato de que el ataque se produjo en ese lugar de la casa. Entonces, claro, la interpretación forense preliminar, digamos que precisamente porque hay una especial combinación de múltiples puñaladas mortales y heridas defensivas, nos proporcionan, digamos, una imagen de lo que es una agresión sin ninguna duda directa y deliberada, que no ha sido en ningún momento ni un accidente ni un acto involuntario, eso está clarísimo. O sea, el hecho de que las heridas mortales estuvieran situadas en la zona torácica frontal, como os he comentado, es que cerca de órganos vitales como el corazón, indica que se ha ejercido sobre una violencia con intención de causar un daño fatal, es decir, un asesinato, un homicidio doloso, en este caso es un asesinato, pero bueno. Entonces, ya os digo, hay muchos detalles que todavía no se han publicado, no se han hecho públicos con exactitud, como el número exacto de puñaladas, la profundidad media de centímetros, la descripción anatómica completa, ya que los medios que han accedido a fuentes judiciales y policiales confirman lo esencial, que es que sin ninguna duda la muerte de Alex fue causada por un adulto, ya os digo, con varias puñaladas y con signos de defensa por parte de la víctima. Es lo único que a día de hoy podemos asegurar con certeza. ¿Esto qué aporta la investigación? Bueno, pues esto evidentemente es clave porque lo primero, descarta de forma objetiva esa primera hipótesis que ya la gente estaba despotricando, de que el propio amigo de 13 años pudiera haber causado las lesiones por la fuerza exigida para infligirlas y la naturaleza de las heridas. Refuerzan además la versión del autor confeso, el padre del amigo, en cuanto a que la agresión fue cometida por un adulto presente. Y las lesiones defensivas excluyen que la víctima fuese sorprendida sin capacidad de reaccionar, lo que apunta a un ataque consciente y agresivo que, ya os digo, no fue accidental. Lo que no sabemos todavía, bueno, pues digamos que las autopsias normalmente completas suelen incluir datos adicionales que no son divulgados públicamente, al menos en fase de instrucción, ¿no? Como ya os digo, una descripción pormenorizada de cada lesión y su trayectoria, un análisis toxicológico, si hubo sustancias en sangre, un informe de contusiones internas o fracturas no visibles externamente, parece ser que el bate apareció partido en dos, posibles lesiones previas antiguas o señales de otra índole. Entonces, claro, por ahora los medios solo han podido publicar lo que son los aspectos fundamentales, que ya por lo pronto han servido para que las autoridades orienten la causa penal hacia un delito de asesinato por parte de un adulto presente y para que el juez haya decretado efectivamente prisión provisional sin fianza para el detenido, ¿vale? Que, como os digo, el hecho de que sea un adulto no quiere decir necesariamente que haya sido este individuo, aunque todo apunta a que ha sido así, evidentemente. Entonces, bueno, pues básicamente es que por ahora es lo poco que conocemos. Sin embargo, se han ido conociendo una serie de detalles que básicamente, ya os digo, uno de los hallazgos más relevantes desde el punto de vista forense, ya os digo que es tanto la trayectoria como las características de las lesiones compatibles con esa fuerza de una persona adulta que de alguna manera desestima de forma completa que haya podido ser el hijo del detenido, que hubiese podido de alguna manera causar esas lesiones al menos por sí mismo y además los informes preliminares señalan que el análisis de las trayectorias así como la evaluación de las marcas en tejidos blandos permitió a los peritos establecer que fueron provocadas con toda la intención y repetidamente. O sea, no solo como resultado de un golpe accidental o una embestida sin propósito, eso queda clarísimo. Esta conclusión
no solo refuerza esta versión del asesino, presunto asesino, sino que también ayuda a la instrucción judicial a precisar al menos lo que es la mecánica del ataque, ¿vale? Bueno, pues aquí vemos a las autoridades, a los forenses y todo trabajar a tope con este tema. Y bueno, pues ya os digo, tampoco se ha informado públicamente que hubiera lesiones defensivas de forma explícita, ¿no? Aunque el contexto del hallazgo, este ataque directo intencional y esa distribución de las heridas refuerzan al menos el escenario de una agresión deliberada y frontal. Estos resultados marcan ese punto de inflexión en la instrucción judicial y con esos datos sobre la mesa es cuando la juez o el juez de Sueca decide que efectivamente este individuo pues, es probablemente el causante de semejante atrocidad y es cuando se decreta esa prisión provisional, ¿no? Entonces, está claro que las autopsias en este caso no solo aclaran el mecanismo físico de la muerte, sino que colaboran sin ninguna duda en la atribución clara de la autoría del delito, porque confirma pues lo que hemos ya dicho, que murió por heridas de arma blanca graves y reiteradas causadas intencionalmente, que eran compatibles con la fuerza física de un adulto, que la muerte fue el resultado de un ataque dirigido y deliberado, ya os digo, de ningún tipo casual ni de forcejeo, y que la ubicación de la víctima en el baño, arrodillado o tendido en el suelo y lo que fue el patrón de sangre también ayudan a reconstruir una dinámica post-ataque, aunque esos detalles específicos, ya os digo, forman parte del expediente judicial y aún no se han detallado íntegramente en los medios. Por lo tanto, cuando se cierra esta fase inicial, la investigación, por supuesto, continúa abierta, porque los peritos esperan incorporar al proceso otros análisis complementarios, ya os digo, toxicología, el examen detallado del arma para ver si hay cotejar las huellas, todos los datos forenses asociados que puedan ofrecer todavía un detalle más profundo sobre el contexto físico y temporal de las heridas. Y bueno, como os podéis imaginar, o sea, quedan todavía muchas cosas por esclarecer, ¿no? Pero lo que parece ser que se está o que se ha sabido recientemente. Entonces, sin ninguna duda, el trabajo de la Guardia Civil es esclarecer cómo se produjo el asesinato de este pequeño de 13 años tras la confesión del detenido en el pueblo valenciano de Sueca, ¿no? Entonces, como os comento, en un principio, pues pudo parecer con esta confesión del presunto asesino de la muerte de Alex, fue el pequeño de 13 años, ya os digo, que lo asesina por motivos X, por una posible discusión y demás, a cuchilladas en el domicilio y demás. Entonces, en este caso, pues la investigación sería sencilla, pero claro, este crimen tiene más oscuros que claros, sin ninguna duda, y la motivación del mismo es imprescindible, imprescindible en todos los casos, en cualquier caso, para que los investigadores del Grupo de Homicidios de la Guardia Civil y el equipo de Policía Judicial establezcan lo que ocurrió realmente y que todavía no sabemos en ese inmueble de la calle Trinket Bell de Sueca ese 24 de enero. Entonces, parece ser que en esas entrevistas que se realizan a los conocidos y gente que rodeaba a la víctima, incluida su exmujer, se describe a este individuo, al Juan Fran el detenido de 48 años, como una persona tranquila, con una paciencia absoluta y que nunca se ha mostrado violento en público. Entonces, por ese motivo, pues en principio no se pueden explicar qué se le pudo pasar por la cabeza a este señor para acabar con la vida del amigo de su propio hijo encima delante de él con tan solo 13 años. Entonces esto va a ser clave y también, por supuesto, para la unidad de psiquiatría del Instituto de Medicina Legal de Valencia, porque es imprescindible también conocer el estado mental del detenido y si, como él mismo pretendía sostener, sufrió un arrebato
por cuestiones que solamente él conoce y que por ahora, desde luego, no ha querido compartir con los investigadores. Es algo que solo sabe él. Entonces, ya os digo, otra hipótesis que se ha barajado ahora más recientemente y que han apuntado varias fuentes es que, aunque esto no lo eximiría de responsabilidad penal, estamos hablando de un trasfondo machista, ya que la relación con su mujer y la madre de sus dos hijos de 13 y 7 años era mala e incluso le figuran antecedentes, como hemos comentado, por violencia de género del 2022. Aunque la custodia de los menores, curiosamente a pesar de esto, la tenía el propio arrestado, después de haber sido absuelto en el juicio en el que había sido denunciado por su mujer por malos tratos, según confirmó la delegada del gobierno. Entonces, claro, aquí hay un tema que es bastante delicado. Bueno, es todo muy delicado, en este caso, ya os digo, hay que tratarlo con mucha cautela. Porque resulta que lo que sí que se ha sabido es que los padres de la víctima son amigos de la exmujer de este individuo. Y parece ser que, según intuyen, el hecho de que descargara su violencia contra un niño que no tenía nada que ver con su separación carece de cualquier sentido. ¿Vale? Esto hace dudar a los investigadores, porque estamos ante la fachada de un hombre pacífico, como describen los vecinos, y que contrasta con algunas manifestaciones que apuntan que incluso habría tratado de condicionar a sus hijos para que denunciaran a su madre por malos tratos, así como el recelo de la propia madre de la víctima a que su hijo fuera a casa de este vecino. Y esto es ya un poquito más complejo. ¿Por qué la madre de la víctima no quería que su hijo fuese a casa de este señor? Pues parece ser que la madre en su momento fue la persona que acompañó a su ex a poner la denuncia ante la Guardia Civil y fue testigo directo de todo lo que esta mujer declaró que este individuo le había hecho. Entonces, siempre se dice, ya sabéis, que las madres tenemos un sexto sentido, ¿no?, para intuir el peligro y proteger a nuestros hijos. Y cuando el pequeño Alex de 13 años le dijo a su madre que se marchaba a casa de su amigo a ayudarle, ya os digo, con un programa del ordenador, ya desde el principio a ella no le gustó nada la idea y le dijo que no fuera, que si querían quedar, que fuese en otro sitio, pero que no fuese en la casa. Cuidado, eso se lo dice la madre a la víctima por algún motivo. Evidentemente, entre otras cosas, porque ha acompañado a la ex de este individuo cuando puso la denuncia. Entonces, según parece ser siempre, vamos a decir, relatan fuentes del entorno de la víctima, a la madre de la víctima nunca le había inspirado confianza este individuo, padre del amigo de su hijo y presunto asesino. El mismo hombre que tan solo una hora después de que el niño saliera de su casa, o sea, qué tipo de, ya os digo, de sexto sentido tiene que tener una madre, acudió ensangrentado al cuartel de la Guardia Civil y confesó el asesinato del menor. O sea, esto no deja de ser curioso, ¿no? Lo siguiente. Entonces, cuando la madre le dice al niño, mira, por favor, es que no, es que prefiero que... Porque el primero se lo dice al padre, el padre le dice que no, que le pregunta a su madre, que no sé qué, y le dice, Jorge, mamá, no me va a dejar, porque tal. Total, que efectivamente la madre le pone pegas, le dice, a ver, no es que no quiera que quedes con él, pero prefiero que no sea en su casa, que sea en otro sitio y tal. Y entonces el niño, Alex, la víctima, le dice, tranquila, mamá, que es muy buen hombre. Eso se lo dice concretamente antes de marcharse en torno a las 5:30. Justo una hora después es cuando la calle Trinquetvell de Sueca comienza a llenarse de patrullas, agentes de la Guardia Civil y de la policía local, y se confirma la tragedia que acababa de confesar el presunto asesino. O sea que esa misma tarde, después de comer, Alex había tenido partido con su equipo de fútbol, parece ser el Promeses CF de Sueca, en categoría infantil, y a las 3 comenzó el encuentro contra el equipo de Simat,
y tras 2 partes de 35 minutos y jugar de medio centro, el adolescente se cambió y se fue a su casa. Antes de irse al domicilio de su amigo, ya os digo, habla con su madre en la vivienda donde reside el presunto asesino confeso y sus 2 hijos. Ya os digo que estuvieron mirando estos programas del ordenador y luego ya pues distrayéndose con la videoconsola y solamente se encontraba, el único adulto que había era el padre. Entonces, ya os digo, a partir de aquí es lo que os he comentado. Comete presuntamente el crimen, lleva a su hijo a casa de sus abuelos, que estaban unos 5 minutos, lo deja allí y es cuando se entrega en el cuartel de la Guardia Civil. Lógicamente también le toman declaración al niño, al menor, que evidentemente tiene que ser en presencia de su madre como tutora legal y que también se presenta clave en la investigación. Porque otra posibilidad que se manejaba es que el detenido estuviera intentando encubrir a su propio hijo u a otro familiar. Porque claro, es que no podemos dar por hecha ninguna hipótesis hasta que no haya un juicio y no haya unas pruebas y no tengamos unas evidencias. Es decir, no sabemos, posibilidades hay tantas que es que no lo sabemos. Por eso tenemos que hablar de presunto asesino. Porque vete tú a saber lo que pasó allí, ¿vale? Entonces, efectivamente ya sabemos, como hemos dicho, que el niño, el hijo, es inimputable. Entonces, por una parte, no tendría sentido que el padre se autoinculpe de un crimen donde su hijo no va a tener responsabilidad penal. Pero como yo digo, hombre, pero sí poder protegerlo de posibles represalias y de que lleve esa cruz el resto de su vida. Pero eso ya ha quedado demostrado que no. Es decir, el niño de 13 años no fue el asesino. Eso ha quedado claro. Ya os digo, tras la autopsia. Pero claro, existe otra posibilidad, ¿vale? Que algún testigo ha introducido. Y es el hermano del detenido, que parece ser que también frecuentaba la vivienda y al que casualmente vieron ese día por allí. Atención, ¿eh? Por eso digo que esto hay que tratarlo con mucho cuidado mientras no tengamos pruebas y evidencias firmes de que efectivamente fue este señor. Los padres de Alex coinciden en señalar además que son muy buenas personas, tienen otro hijo de 11 años y lógicamente, pues entre otras cosas, manifiestan que no se merecen esto, perder a un hijo y de esta forma, que no hay derecho, que están destrozados. No quiero ni imaginar cuánto, porque tiene que ser terrible, terrible. Sobre todo cuando has tenido esa de no me gusta, no quiero que vayas. O sea, son cosas que pues como le pasó un poco a Marta del Castillo, de no me gusta que vayas en modo con él, tal, no sé qué. No les gustaba que andase con Carcaño y fijaos lo que pasó. Es que estas cosas es que son así. Entonces, bueno, entre otras cosas, pues manifiestan que es muy fuerte, no pensábamos que había sido él. Empiezan a relatar los vecinos mientras seguía la calle totalmente acordonada. Entonces, bueno, pues los agentes de criminalística prosiguen un poco con la inspección ocular en la vivienda en la mañana del domingo hasta las 2:30, ¿no? Si el asesinato se produjo el sábado a las 6:30. Y ya os digo, intervienen un cuchillo y un bate de béisbol, ya os digo, como presuntas armas homicidas, donde se toman, por supuesto, muestras biológicas esenciales de los restos de sangre hallados en la vivienda, las prendas de ropa del detenido, que ya os digo, es que no hay que olvidar que acudió a la comisaría, al cuartel, totalmente ensangrentado. Y de manera totalmente voluntaria, ya os digo, pidiendo a los agentes que lo detuvieran, ¿vale? Entonces, bueno, es cuando ya el Tribunal de Instancia de Sueca, en funciones de guarda, se hace cargo del caso por el asesinato del menor. Además, bueno, parece ser que en torno a las 10:30 la comisión judicial procede al levantamiento del cadáver con esas lesiones ya comentadas y trasladado al Instituto Anatómico Forense, evidentemente, donde se realiza el lunes
lo que es la autopsia. O sea, como veis, el proceso es bastante rápido. Entonces, bueno, pues ya os digo que lo que ha quedado claro también es que la zona donde se realizó el crimen fue en el baño de la vivienda. No se sabe si el niño ya estaba allí o fue allí voluntariamente o si fue el padre el que terminó desplazándolo allí para llevar a cabo el crimen, ¿no? Pero vamos, que lo que queda claro es que, ya os digo, fue un adulto, que la fuerza y el área concreta donde estaban las lesiones, eh, pues ya os digo que dejan una clara intención de matar, ¿no? Lógicamente, pues vamos a seguir viviendo horas muy tensas. Y especialmente los familiares, los vecinos, que ya os digo, cuando han trasladado al detenido, pues imaginaos, no solo hemos visto en las noticias gritos, insultos de todo tipo, y mira que yo no veo las noticias, pero claro, en estos casos, pues al menos en vídeos que hay por ahí ya de YouTube y demás, pues lo ves, y así no lo quieren, intentan alcanzarlo mientras los guardias civiles obviamente lo protegen, de alguna manera los coldan, ¿vale? Para que no tal, pero bueno, entre otras cosas, pues cabrón, desgraciado, no sé qué, tal, en fin, ya sabéis. Entonces, claro, cuando le toman declaración al niño de 13 años, que tiene que estar siempre acompañado por un adulto o por su tutor legal, su madre en este caso, bueno, pues básicamente el niño, digamos, digamos que coincide totalmente en la misma versión del padre. Los dos aseguran con toda la certeza que fue él quien cometió el crimen, aunque en un principio la Guardia Civil tuviese sus serias dudas acerca de cómo ocurrieron los hechos y quién había empuñado efectivamente ese cuchillo de cocina en el pecho de Alex, ¿no? Entonces, ya os digo, en un principio esto sucede porque el individuo dice, no, es que he sufrido un ataque de locura, ¿no? Y no detalla cómo se ha llevado a cabo la muerte. Entonces, claro, esto hace sospechar a los investigadores de que estaría tratando de encubrir a alguien y probablemente que fuese a su hijo, pero luego posteriormente esto queda, ya os digo, totalmente descartado. Por eso digo que la gente, joder, es la leche, macho. Y encima intentas poner un poco de paz y decir, bueno, no adelantemos acontecimientos, no vamos a tal, porque han podido pasar muchas cosas, que es que vete tú a saber lo que ha pasado allí, y encima la gente ya te está diciendo que se está justificando, que si fuese tú, o sea, es que te quedas flipando, y dices, pero vamos a ver, o sea, sois tontos, o sea, que la gente es idiota, de verdad, me vais a perdonar, o sea, la gente es idiota, porque, oye, estás ahí intentando, oye, mira, hay que ser razonables, no sabemos todavía nada, no tenemos detalles, no vamos a culpar a un niño de 13 años porque no, porque es que no lo sabemos, coño, y es que estamos ya acusando a un niño de 13 años. Entonces, cuidado, que estas cosas no se pueden soltar así por así. Y luego encima que me vengan a mí diciendo que si estoy justificando nada, yo, que soy la persona que menos puede justificar actos de este tipo, que soy la persona que más lo condeno y que por eso hago estos vídeos. Digo, pero ¿qué me estáis contando? O sea, ¿sois tontos o sois tontos? Entonces, coño, bueno, parece ser también que la hija menor del arrestado, que tiene 7 años, porque recuerdo que tiene dos hijos, y que él se quedó con la custodia porque la denuncia de su mujer no prosperó, parece ser que no se encontraba en el domicilio en ese momento, ¿vale? Entonces, claro, lo que sí que se sabe, según la reconstrucción que es llevada a cabo por el grupo de homicidios, es que los hechos suceden justo cuando los dos menores estaban en pleno juego. Y ahí es cuando se produce, no sabemos cómo, porque el niño llega al baño de alguna manera, se produce esa agresión mortal. Entonces, claro, ahí les surge la duda, a ver si es que hubo algún incidente entre ambos y demás. Entonces, bueno, pues en su momento el equipo de criminalística del Laboratorio de la Comandancia de Valencia pues inicia su inspección ocular y ven que los dos mandos continuaban conectados a la Play, ¿no? Pero a partir de esta discusión es cuando dejan ya de conocerse los detalles de qué sucedió.
¿vale? Es que ni siquiera sabemos si hubo una discusión. O sea, nadie ha manifestado que fuese una discusión. Y tanto el niño como el padre dan la misma versión, que ha sido el padre el que lo hizo, básicamente. Entonces, bueno, pues creo que queda bastante claro. O sea, está claro que de todas formas, o sea, esto por supuesto es intolerable. O sea quien haya sido, ya os digo, o sea, independientemente de quién haya sido, que ha sido un adulto sin ninguna duda, y la motivación que haya tenido, esto es una verdadera atrocidad, es una auténtica locura asesinar a un pobre niño inocente de 13 años que sin ton ni son tiene esa muerte tan violenta, no sabemos por qué, si es por venganza, porque se habla ahora de la posibilidad de que no, que se quiere vengar de su ex y como era amiga de la madre, que no sé qué, en fin, porque el padre ya te digo que se ha limitado a decir que fue un ataque de locura y de ahí no sale, ¿vale? Con lo cual, ni él ni el hijo entran en detalles, ¿vale? Y no se mueven de esa versión, básicamente. Entonces, los agentes insisten al padre a lo largo de sucesivas entrevistas desde que se entregó y le hacen una y otra vez, ya sabéis, repetir su versión de los hechos para ver si de alguna manera incurre en alguna contradicción o aporta algún dato, pero esto es totalmente en vano porque el tal Juan Francisco, no varía ni un ápice su primera versión. Ya os digo, no varía ni una ápice su primera versión, ni ante las autoridades ni posteriormente ante el juez, que fue un ataque de locura. Y de ahí no sale en ningún momento. Con lo cual, ya os digo que es lo que hay. Entonces, otra de las cuestiones que sin duda ayudaría a aclarar lo sucedido es cuánto tiempo pasó en realidad desde que se produce el acuchillamiento del pequeño y la entrega del tal Juan Francisco, que no tiene antecedentes porque el único proceso penal en el que se ha visto envuelto es ese delito de violencia de género en mujer y madre de sus dos hijos por insultos y trato vejatorio. Parece ser que ya hace más de 3 años y que, como os he comentado, acabó en absolución. Entonces, tanto el autor como su hijo mantienen que nada más producirse la muerte, el primero cogió al segundo, y ya os digo sin mediar palabras, lo llevó a casa de los abuelos, se entregó patatí, patatán, no sé qué. Entonces coinciden ambos en lo dicho, por lo tanto, lo más probable es que ambos estén diciendo la verdad, salvo que hubiese habido, y esto antes de la autopsia, un relato acordado entre ambos. Pero esto es muy complicado, porque al final siempre hay alguien que termina contradiciéndose en alguna cosa y sobre todo tratándose de un niño de 13 años, con lo cual tampoco tiene mucho sentido. ¿Vale? Por mucho que tu padre te diga, tú cuenta esto, tú cuenta lo otro, al final las autoridades te tienen ahí un montón de tiempo. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Pues esperar, lógicamente, al resultado de las huellas y del ADN. O sea, es necesario esperar el resultado de las pruebas genéticas y lofoscópicas, es decir, las huellas que está llevando a cabo el Instituto Armado, cuyos agentes de criminalística, digamos, se llevaron esas armas encontradas y que se emplearon supuestamente en el homicidio, en el asesinato, y que forman parte del juego que parece ser que había en la cocina de domicilio, como un bate de béisbol en qué cabeza cabe, porque sabemos que el niño sufrió también una serie de golpes, aparte de las cuchilladas, que aunque no tenía muestras de sangre, sí estaba en el cuarto y parece ser que había aparecido partido en la mitad. Parece ser, pero bueno, se dicen muchas cosas, no vamos a asegurar nada con certeza. Entonces, claro, en la autopsia, además de las heridas de arma blanca, ya os digo, es que aparecen señales de golpes propinados con un objeto como el citado. Que qué barbaridad, ¿no? O sea, es que, o sea, yo de verdad que no dejo de alucinar, o sea, lo hiciera, ya os digo, que lo hiciera fuese el hermano, el tío, el primo, la mujer, o sea, me da exactamente igual. O sea, está claro que ha sido una auténtica salvajada y que por ahora todas las hipótesis están abiertas. Parece ser que la que ya ha quedado descartada es
que fuese el menor, al menos de forma directa. Es decir, que fuese él el que le diera las cuchilladas y demás. Otra cosa es que es que las hipótesis pueden ser tantos. Es decir, que hubiese algún tipo de accidente previo, le diese un golpe y el niño quedara ahí. Entonces, es que vete tú a saber. O sea, ya os digo, no podemos tampoco decantarnos por ninguna teoría, ni por una ni por la contraria, porque es que hay que esperar que concluya, ya os digo, todo lo que queda por hacer, que es mucho. O sea, el trabajo de la Guardia Civil, de los forenses, de las huellas, de las evidencias, de las pruebas, etcétera. O sea que por eso os digo que es que no no se puede dar nada por hecho. Nunca se puede dar nada por hecho, sobre todo en un momento tan temprano, ¿no? De alguna manera. Porque, joder, al final es lo que os digo, o sea, podemos cometer un error grave y hacer acusaciones que no corresponden y eso, oye, es un problema porque cualquiera te puede denunciar por decir cosas que no se corresponden. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. La gente suelta las cosas así como así, pero oye, entonces, bueno, parece ser que según ha informado la Consellería de Educación, orientadores, digamos, de la unidad de situaciones especiales de dolor acompañarán, digamos, al centro educativo apoyando la intervención en los distintos grupos y generando espacios de ventilación emocional, básicamente con el fin de sostener al alumnado, al profesorado y al resto de la comunidad educativa que así lo requiera. Y, por supuesto, realizará una comunicación a las familias del centro con orientaciones para saber también cómo acompañar emocionalmente a sus hijos e hijas en estos momentos, porque ese niño tenía amigos, ese niño seguramente llevaba desde que tiene 3 años, que es cuando empieza el cole y tal, manteniendo los mismos amigos. Esto tiene que ser impactante para muchísima gente, ¿no? Aparte de la familia, por supuesto, ¿no? Entonces, el primer día normalmente se generan espacios de escucha en todos los grupos, partiendo de la comunicación de la noticia de forma objetiva, que es lo que da inicio a una primera fase denominada acogimiento emocional, del proceso MAR, movimiento hacia el agradecido recuerdo, y también se habilitará un espacio de despedida en el centro donde el alumnado y el resto de la comunidad educativa podrán dejar mensajes, flores o velas, según han informado las mismas fuentes. Así que durante aproximadamente 2 semanas y en función de las necesidades del centro, se mantendrán espacios, ya os digo, conducidos por personal experto en estos casos y siempre con el consentimiento, ojo, de la familia afectada, por supuesto. El centro educativo realizará un acto de despedida, ¿vale? De hecho, vemos que ya se ha llevado a cabo el funeral, como estamos viendo en esta imagen. O sea que ya os digo, que una vez realizada la autopsia, ahora lo que hay que analizar son las pruebas que se encontraron en el sitio y demás, y en fin, es que no hay mucho más que se pueda decir, ¿vale? Entonces, bueno, pues a partir de aquí ya no nos queda otra que intentar esclarecer efectivamente cuáles pudieron ser esas motivaciones del crimen, como os comento, y que, bueno, pues ahora mismo se baraja este tema que hemos dicho, de que, bueno, pues que el individuo está claro que ni ante el magistrado ni nada cambia ni un ápice su versión en estos 3 días que ha estado detenido, con lo cual ya era previsible que iba a volver a repetir el mismo relato, siendo recibido por el juez, y efectivamente así ha sido, sin aclarar las circunstancias en las que se produce, ya os digo, lo que es el ataque. Y ya os digo que ahora mismo, a espera de los resultados, se está barajando esa hipótesis de la venganza, que parece ser que cobra cada vez más fuerza
en que el crimen haya sido autoría del padre, aunque sin estar clara la motivación, porque no ha habido ninguna confesión en este sentido. Entonces, se trata de probar o descartar por parte de la Guardia Civil que atacara al chico por atribuirle, según él, haberle contado en más de una ocasión, parece ser a su madre, que él, bueno, pues era un maltratador, que había sido denunciado por su exmujer, por haber sido, bueno, en fin, ya sabéis, ¿no? Estas cosas. Entonces, bueno, a saber, porque ya os digo, no, no podemos dar nada por hecho, pero se supone que precisamente esto de que la madre vaya contando a todas las personas lo que pasó con el detenido y con su exmujer, pues crea de alguna manera una supuesta inquina hacia el crío que explicaría, pero bueno, en mi gesto, no sé, la hazaña con la que se cometió el asesinato. Pero ya os digo, es que no se puede dar nada por hecho y tenemos que esperar. Tenemos que esperar a los resultados y ver si efectivamente esa ha sido la motivación, que sinceramente si ha sido esa, bueno, sea cual haya sido, o sea, esto no tiene justificación de ningún tipo, ¿no? Está clarísimo, vamos. Entonces, bueno, ya no me voy a enrollar más porque se está haciendo el vídeo muy largo, os transmito lo que se sabe hasta ahora. Voy a ver si encuentro alguna imagen del detenido, pero bueno, del presunto autor, es que también hay que tener cautela con eso, porque por ahora no se ha demostrado nada. Bueno, pues mejor os pongo esta imagen, que es la despedida que los compañeros de Ares, de los equipos de fútbol y demás, le hacen al niño en su homenaje. Y bueno, aquí veis pues otra imagen, ¿no?, de los vecinos igualmente, pues haciéndole esa especie de homenaje, acudiendo todos allí a esa zona. Y bueno, básicamente es eso, ya ves, tenemos aquí a la concurrencia de vecinos, el entrenador, jugadores, niños, familias, un poco de todo apoyándose unos a otros porque ahora mismo tampoco se puede hacer mucho más. Ha sido un hecho realmente lamentable y muy duro. Y bueno, poco más tengo que decir, ya os digo. Bueno, espero que entendáis que es un caso, que yo creo que no hay ningún problema, del que no se puede decir mucho más de lo que ya se ha dicho, que por ahora hay que tener mucho cuidado de las cosas que se dicen porque no sabemos nada con certeza y ya está, básicamente, es lo que quería transmitir. Y por supuesto mandar mis condolencias a toda la familia porque tiene que ser, la verdad es que terrible una cosa así, yo no entiendo cómo pueden pasar estas cosas. Un niño que tranquilamente va a casa de un amigo y sin ton ni son está de repente en casa y a la hora es asesinado de esa forma tan brutal. Eso es algo que nunca tiene explicación ni sentido, ni motivación. O sea, por mucho que la persona que lo haya hecho esté convencida de que sí. Y nada, por mi parte nada más y como siempre. Bueno, ya os digo, he encontrado esta imagen que se ha hecho pública del presunto autor, ¿vale? Y bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Básicamente es lo que podemos ver por ahora, ¿vale? Así que nada, lo dicho. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.